Comienzo a decir que con el sonido de las campanas de la Catedral de Las Palmas, que están dando las 7 de la tarde aquí, hora canaria, damos comienzo a esta actividad, a esta charla, que es la última para aquellos de ustedes que nos han seguido en otras actividades que hemos tenido hoy. Es la última de una serie casi maratoniana de actividades en la jornada de hoy. Esta es la forma de celebrar eh, el verano H, que creo que le llamamos, ¿no? Y bien, y tenemos a Daniel Fernández Méndez, a quien muchos tuvieron la oportunidad de escucharle el viernes pasado, hablando sobre turismo, esta vez sobre algo que lleva tiempo trabajando y que le apasiona, que es la historia del dinero, que de hecho así se titula su presentación. Daniel es economista, estudió en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y allí sacó su licenciatura en economía. Yo tuve la oportunidad de verle crecer literalmente como economista y como persona y como pues una persona inquieta que no deja de preguntar todo aquello que no entiende perfectamente, llega a convertirse en una persona que domina aquellas materias por las que siente curiosidad. Luego Daniel hizo el doctorado en la misma Universidad Rey Juan Carlos y como comentaba el otro día, como ocurre tanto en esta España universitaria endogámica, en donde las personas que quieren avanzar y hacer cosas nuevas, pues no encuentran lugar, y aquellos que simplemente pues se le llevan el café a quienes ya tienen un puesto determinado, pues se encuentran fácilmente un lugar. Pues bueno, Daniel tuvo que irse a Ecuador, que es donde sí encontró un lugar en el que ir abriéndose camino y mucho más que abriéndose camino, donde logró eh, ir desarrollando sus habilidades como profesor y sobre todo, y digo sobre todo porque es donde ha destacado muchísimo en los últimos años como investigador. Afortunadamente para mí y para la Universidad Rey Juan Carlos, le conseguimos llevar a Guatemala, sacar de Ecuador, para desgracia de los ecuatorianos, y en la Universidad Francisco Marroquín inmediatamente, además de profesor, se convirtió en el director del Market Trends, el Centro de Estudios de Coyuntura de la Universidad Francisco Marroquín, que con muchísimo éxito desde un comienzo analiza tanto sectores como la coyuntura en general, o sea, tanto análisis sectorial como análisis coyuntural macroeconómico, y que se ha convertido en algo así como el centro que va dando las claves de por dónde va la economía y de cuáles son los peligros y también los brotes verdes o no tan verdes que van apareciendo. Eh, Daniel saca tiempo para seguir investigando sobre los temas que realmente le interesan, aquello que le apasiona, y además de la coyuntura, le interesa mucho la teoría y le interesa muchísimo la historia. Y bueno, ha estado desarrollando esta investigación acerca de la historia del dinero, que creo que pronto se va a convertir en un libro que vamos a disfrutar todos. Pero antes de que se convierta en un libro, tenemos la suerte de tenerle aquí en la Universidad de las Hespérides contándonos, supongo que lo que lleva desarrollado sobre este proyecto. Y una vez Daniel, supongo que en media hora o 40 minutos o algo así, nos cuente sobre la historia del dinero, vamos a tener la suerte de tener aquí a alguien que conoce el dinero no solo porque lee mucho sobre el dinero y ha trabajado el asunto del dinero, sino porque sobre todo ha, ha hecho del manejo del dinero su profesión durante años en la banca, y porque además fue algo así como el arquitecto, el ideólogo de la dolarización del Ecuador, la primera dolarización exitosa, al menos que yo conozca, que es Francisco Salles. Tanto Daniel como Francisco son profesores de la Universidad de las Hespérides. Francisco además es el coordinador de Administración de Empresas, y en vez de pues ponernos a ver qué tema
nos interesa cada uno de lo que comenta Daniel, pues lo que pensamos que era una bonita idea el que Francisco, que ya digo, tiene mucha experiencia, no solo teórica, sino práctica en el asunto del dinero, trate de sacarle o sonsacarle a Daniel aquellas cuestiones que puedan ser más complejas, polémicas o controvertidas. Así que bueno, hecha la presentación, le dejo a Daniel para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido a Canarias, por estar aquí y por preparar esta charla. Adelante, Daniel. Gracias, Gabriel. La verdad que creo que el otro día fue la mejor presentación, la más bonita que me habían hecho y creo que ya esta es la más bonita. Gracias a, pues en general, a la Universidad de las Hespérides, gracias personalmente a ti, Gabriel, pues por el buen trato y por las vacaciones que estoy teniendo. Esto es como esto, no es trabajar, esto son vacaciones. Y encima por ponerme al lado a Francisco, que además pues de ser un gran amigo, pues soy un gran admirador de él. O sea, que nos lo vamos a pasar bien aquí, ¿verdad? Y no, típicamente alguien como yo estudia las cosas que alguien como tú hace. Entonces, es mucho más divertido tenerte aquí. Te tenía que haber puesto la última diapositiva. No te he puesto, pero te tendría que haber puesto. Bueno, vamos con ello. Vamos con ello. Queréis, tengo mucho que contaros, así que, y como me he agobiado con la restricción de tiempo, me voy a ir hasta saltando diapositivas. Así que venga, vamos con ello. Supongo que conocéis ese adagio que dice que cada generación de historiadores tiene derecho a reescribir la historia. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se dice esto? Porque en general la evidencia histórica no cambia tanto de una generación a otra, pero lo que cambia es cómo entendemos la historia, la teoría con la que miramos a la historia. Esto Mises lo entendió muy bien, tiene un libro sobre ello, se llama Teoría e Historia. Yo quería ver y quería repasar un poco las dos grandes teorías que hay sobre la historia y el origen del dinero y cómo llegamos al sistema monetario que hay hoy. La teoría estándar que utilizamos la mayor parte de economistas es esta que veis aquí. Primero viene el trueque, después del trueque pues aparece el dinero y después del dinero aparece la deuda denominada en dinero. En general, esta es la historia que nos contamos los economistas desde hace mucho tiempo y más o menos los economistas estamos desde hace aproximadamente un siglo peleados con los antropólogos y con los historiadores sobre si esto es verdad o no es verdad. Y realmente los antropólogos y los historiadores tienen razón, no es verdad. Esto que nos contamos constantemente sobre la historia del dinero no es del todo cierto. ¿Qué nos cuentan los historiadores y los antropólogos? ¿Qué es la visión neochartalista o de la MMT, de la teoría monetaria moderna? Nos dice que lo primero que aparece es la deuda, relaciones de deuda interpersonales en pequeñas comunidades, yo te debo, tú me debes, tú me rascas la espalda, yo te la rasco a ti después, y después aparece una especie de autoridad, posiblemente ellos hablan del Estado, aunque posiblemente son formas preestatales de autoridad, como la ciudad-estado, y eso genera una especie de comunidad de pagos. El mejor ejemplo para entender que eso es una comunidad de pagos es Amazon. Cuando yo te regalo una tarjeta de Amazon aquí, no queremos hacer publicidad tampoco de Amazon, pero o de Walmart, yo qué sé, cuando te regalo una tarjeta de esas, es una especie de dinero, pero restringido. Solamente lo puedo utilizar dentro de la comunidad de pagos, que es Amazon, o dentro de la comunidad de pagos, que es Walmart o la que sea. Prometo que no me ha pagado nadie por hacer esto. Después, y solamente después, cuando se establece esa especie de dinero por la autoridad central, se genera la deuda denominada en dinero. Entonces tenemos una deuda que precede al dinero, aparece el dinero y una deuda que aparece después del dinero. Bueno, pues esto que ellos cuentan también es falso. O yo creo que hay bastante evidencia empírica para decir que esto también es falso y que están seleccionando datos y seleccionando... al final la historia es un campo de guerra. La historia es un campo de guerra para avanzar teorías actuales y para avanzar cambios políticos actuales. Entonces estos están con su idea de que el Estado crea el dinero. Los otros están con su idea que el mercado crea el dinero, que es posiblemente lo más cercano, o según mi visión, lo más cercano a la realidad. Y es esta tercera visión, que es la de que el trueque convive con formas de deuda predinero, después se va generando evolutivamente el dinero en el que el propio Estado o la autoridad política tiene algo que decir aquí, y con ese algo que decir quiero decir que de vez en cuando la autoridad monetaria, o la autoridad monetaria es muy pronto para hablar de eso, la autoridad política elige un bien, el que sea, y dice, este bien no estaría mal que me pagaran los impuestos en este bien, y entonces le da una demanda muy fuerte a uno de los bienes que hay en la economía, y esa demanda muy fuerte compite con otros bienes en
iba a decir igualdad de condiciones, en realidad no es igualdad de condiciones, pero compite en el mercado por ver cuál tiene más liquidez o dinerabilidad, que es posiblemente la característica más importante del dinero. Aquel que adquiere más dinerabilidad, más vendibilidad, la dinerabilidad es vendibilidad, aquel que adquiere más vendibilidad en una economía termina coronándose como dinero. Después de una coronación como dinero, que nunca es definitiva, siempre vamos probando diferentes dineros y a veces hay diferentes dineros para diferentes tipos de transacciones, aparece la deuda denominada en dinero. Este es el esquema con el que yo voy a manejarme principalmente, que es el esquema que avanza a Rayo y que algunos otros autores monetarios también están empezando a adquirir para, de alguna manera, contrarrestar a los teóricos de la MMT, que están bastante bien versados en historia, es su disciplina. Vamos con Mesopotamia. ¿Por qué empezamos con Mesopotamia? Porque Mesopotamia es el inicio de todo, dicen algunos historiadores. ¿Es el inicio de todo? No necesariamente, pero es el inicio de todo lo que sabemos que existió. Muchas cosas podían haber existido antes, pero no tenemos evidencia ni arqueológica ni evidencia histórica de ello. Pero en Mesopotamia, pues parece ser que, pues sí, es el inicio, es la cuna de la civilización, lo llaman muchos. Esa es la región de Mesopotamia, es básicamente, si le ponemos aquí un mapa político actual, es Irak, un poquito de Irán, tirando para allá, después del Éufrates es Irán, y Siria. Y quizá, no sé, el Líbano o algo así, pero vamos, no mucho más por ahí. Vale, revolución agrícola. Supongo que todos sabéis cuándo aparece la revolución agrícola, más o menos 1000 años arriba, 1000 años abajo, 10.000 antes de Cristo. Revolución agrícola que conlleva, pues, sedentarismo. Y con el sedentarismo conlleva, pues, pequeños poblados que ya no se mueven de lugar. ¿Había comercio? Sí, había mucho comercio de corta distancia. No había imperios, no había grandes organizaciones humanas, pero había comercio de corta distancia. Curiosamente, el comercio de poca distancia no conlleva que las mercancías no se movieran a larga distancia. De hecho, sabemos, hoy lo sabemos, que las mercancías se movían miles de kilómetros. Incluso en la prehistoria también se movían, bueno, esto es prehistoria, incluso antes del Neolítico también se movían, antes de la Revolución Agrícola se movían miles de kilómetros, con redes comerciales de corta distancia. En este esquema es donde sabemos perfectamente que el comercio entre poblados se daba con trueque, puro y duro con trueque y con metales preciosos y formas premonetarias. Ahora voy a hablar de eso, pero formas premonetarias de metales preciosos. ¿Qué conlleva esto? Lo que conlleva es que sí tenemos ya formas de intercambio que los de la MMT dicen que no existen. ¿Qué tenemos dentro de los pequeños poblados? Dentro de los pequeños poblados tenemos lo que se llama intercambio por parentesco. Esto desde Karl Polanyi lo hablan mucho los sociólogos y los antropólogos. El intercambio por parentesco es intercambio típicamente en redes familiares o cuasi familiares, con conocidos. Aquí yo siempre me apoyo del concepto del número de Dunbar. El número de Dunbar lo habla mucho Paco Capella. Se presupone que es el número máximo de relaciones personales sustantivas que podemos tener con otras personas. Más o menos hay gente que es mucho más sociable que otros y el número de Dunbar será un poquito más alto para ellos y para otras personas será menor, pero típicamente el número de Dunbar son 150 personas. Curiosamente coincide con el tamaño promedio de estos pequeños asentamientos. Por lo tanto, parece que mientras había pequeños asentamientos, estos tipos de intercambio, trueque y alguna forma de metales preciosos funcionaban para intercambios con extraños y para intercambios con gente dentro del poblado, lo que funcionaba era el intercambio por parentesco. Seguimos avanzando, no retrocediendo, seguimos avanzando un poquito y nos plantamos así, sin comerlo ni beberlo, en el 4000-3800 a.C., con la primera civilización que se puede llamar ya civilización, que es una civilización sumeria que se llama Uruk. Nos gustará o no gustará la historia, Uruk, pues bueno, ahí está, 4000 a.C., una mega civilización increíble que pues le debemos la escritura a ellos. Aproximadamente en el 3800 pues aparecen las primeras formas de escritura y para el 3200 tenemos ya una escritura silábica. Y me vais a decir, ¿qué me estás contando de la escritura? ¿Qué tiene que ver esto con el dinero? Pues tiene que ver un montón con el dinero. De hecho, la escritura, el origen de la escritura no es para hacer algo tan bonito como la poesía, ¿no? Nos gustaría que fuera para eso, ¿verdad? Nos gustaría que fuera para algo elevado. No, es para algo tan mundano, tan material, como llevar la contabilidad. El origen de la escritura es la contabilidad, el origen de la escritura es la economía. De hecho, es tan interesante esto como que la primera obra literaria del mundo es el poema de Gilgamesh. No sé si sabéis de qué año es el poema de Gilgamesh. Las primeras copias de las que se tienen constancia es del 2200 a.C. 1000 añitos utilizando, como poco, 1000 añitos utilizando la escritura silábica y 1000 añitos sin una sola obra de narrativa. Bueno,
Vayamos con la evolución. Mirad, estos son los tokens. Los tokens aparecen más o menos a partir del año 7500 a.C. Estos tokens no se utilizaban como dinero, pero se utilizaban como forma de registrar el intercambio. Te he vendido algo, me das ese algo y hasta que te pueda llegar a pagar, tengo una fichita que dice, me vendiste este algo. Estas fichitas eran increíblemente simples al inicio de este periodo. Básicamente eran economías agrícolas y eran economías agrícolas que se intercambiaban 10, 12 mercancías y esas 10, 12 mercancías tenían su forma concreta. Ahora bien, me vais a decir, pero a ver, Dani, me acabas de hablar del número de Dunbar. Me acabas de decir que la gente tenía relaciones personales sustantivas, se acordaba de qué le debían, esto no sé si lo he dicho, pero se acordaba qué le debían unos a otros. ¿Para qué leches necesitan los tokens? Pues sí necesitan los tokens. ¿Por qué? Porque los poblados van creciendo. La civilización se va haciendo más compleja y cuando se va haciendo más compleja superamos el número de Dunbar. Y cuando superamos el número de Dunbar, la contabilidad en la cabeza no es suficiente para llevar todo el registro de transacciones que tenemos entre nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que aparece? Nuevas formas de contabilidad. Y esta es una nueva forma de contabilidad, los tokens. Estos tokens se van haciendo constantemente más complejos. Al final de su vida había más de 250 tokens y fueron sustituidos. Entre medias que fueron sustituidos aparece el primer documento de crédito de la historia, que se llama la bulla. Parece algo como, no sé, como un viernes por la noche aquí en Vegeta o algo así, no sé. ¿Qué es la bulla? La bulla es un sobre de arcilla cerrado, sellado, donde se introducían los tokens. ¿Por qué se meten los tokens en un sobre cerrado? Porque esto coevoluciona, la coevolución es, si habéis visto cómo el libro de cómo aparecen las innovaciones, de por qué aparecen en un momento y no en otro, de cómo se llama el autor este inglés que te gusta a ti mucho, el de John Constable, Matt Ridley lo habla, ¿no? How Innovation Works, ¿verdad? En How Innovation Works te habla de, bueno, las innovaciones no aparecen así de la nada, de repente aparece una cosa, de repente aparece la otra. A Matt Ridley sí le podemos hacer publicidad, ¿verdad? Este libro es un librazo. Entonces, que bien que tampoco está planificado aquí, pero a él sí no me importa hacerle la publicidad, no vamos a hacer. Bueno, ¿el qué? Me gusta, es muy buen libro, aparte se lee muy bien. Bueno, esta bulla coevoluciona con otro desarrollo que es el sello privado. Resulta que no teníamos forma de decir quién hace qué, ¿no? ¿Cómo dices quién hace qué? Pues en una tablilla de estas pones un sello tuyo, como hace un funcionario en día, clac, 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 pues esto era más o menos algo similar, pero el sello era privado. Luego lo utilizan los templos, como voy a hablar ahora. Pero en cualquier caso, este documento es un documento de crédito y funcionaba como documento de crédito porque una vez que le metías los tokens dentro, lo cerrabas, lo sellabas, le ponías el sello de quien sea, de las partes, y no se rompía hasta que se pagaba la transacción. Entonces tú recibías una mercancía, fijaros, es una letra de cambio. Es un antecedente de la letra de cambio, es el primer antecedente de la letra de cambio de la historia. ¿Sí? Hay gente que dice que solamente es una letra, una Bill of Lading se llama, pero bueno, probablemente sí es una letra de cambio. En cualquier caso, hay cierta controversia ahí entre los historiadores. En cualquier caso, lo importante aquí es que es un documento de crédito como tal y resulta que este documento de crédito circulaba. Circulaba como si fuera dinero, antes de que aparezca la autoridad central, antes de que aparezca una autoridad política. Tenemos crédito monetario y tenemos gente haciéndose pagos con estas cosas. Increíble. Bueno, a mí me parece, es que lo que le parece increíble a uno, lo que le parece increíble a otro, cuando uno se mete mucho en estas cosas, a mí me parece increíble. Bueno, poco a poco esta bulla va evolucionando hacia la tablilla cuneiforme, hacia las tablillas de arcilla cuneiforme. Esto es cuneiforme, es un nombre que está mal puesto, se pensaba que era porque era, ese idioma era, al final era estilizado por hacerlo bonito y no es así, ya hoy sabemos que no es así, pero el que lo descubrió pensaba que era así. Y estas tablillas lo que hacen es exactamente lo mismo que la bulla, solo que se dan cuenta que, ¿por qué meter los tokens dentro? ¿Y por qué no simplemente poner en el propio bulla, por qué no poner lo que hay dentro? Y así no tenemos que andar rompiendo lo que sea. Entonces, estas tablillas de arcilla son la primera forma de escritura, al menos moderna, del mundo, y estas tablillas de arcilla son un desarrollo desde los tokens, que son una forma de registrar el intercambio, a la bulla, que es una forma de crédito, a la escritura. Fijaros qué bonito es esto. Fijaros qué bonito aprender cómo la escritura está completamente relacionada con la historia del dinero.
Nos vamos con el primer sistema comercial mundial. Estos tipos, esta civilización de Uruk, estableció un sistema comercial con una cosa que se llaman la diáspora mercantil, que es lo mismo que hacían las ciudades griegas en el Egeo primero y luego en Grecia. Se extendieron por todo Mesopotamia, estableciendo puestos comerciales por toda la península mesopotámica. De forma bastante interesante, estos comerciantes hoy ya sabemos que eran comerciantes privados. Durante mucho tiempo pensábamos que eran los propios templos de los que voy a hablar ahora, el poder político, el que estaba comerciando. No, hoy ya sabemos que eran comerciantes privados. Ha habido muchos avances en la sumerología y la asirología y ya sabemos que eran comerciantes privados. El templo, los grandes sigurats, los grandes templos mesopotámicos, los grandes desconocidos, son como pirámides, pero que no se conocen tanto como las pirámides. Estos templos aparecen más o menos también a partir del 3200, 3100 a.C., aunque los templos existían antes, pero estas grandes estructuras aparecen más o menos por ahí. Mucha gente pensaba que, desde 1920 se pensaba que estos templos eran una especie de administración central que controlaban toda la economía de Sumeria. Hoy, otra vez, ya sabemos que esto es falso. Los claims que hace la gente de la MMT es que estos tipos, que era una economía centralizada, una economía comunista. Y lo contraponen a los babilónicos, que vienen mucho tiempo después, y eran los capitalistas. Estos ya sabemos que es completamente falso. Estos tipos no eran un poder centralizado, y el poder centralizado tarda 500 años más en aparecer. Aparece más o menos en torno al 2700 a.C. y aparece una cosa que llamamos el palacio mesopotámico. Y el palacio mesopotámico sí es un rey que básicamente tiene todo el poder, y estos templos anteriores, como este templo de aquí, estos templos estaban limitados, perdón, el rey que ya existía estaba limitado por el templo. El templo no era el poder político, era el límite al poder político, exactamente igual que ocurría en las polis griegas mucho tiempo después, donde el oráculo de Delfos le decía al rey, tú no vas a la guerra, y no vas a la guerra, y se acabó, y no hay tu tía. Y había, bueno, un montón más de asambleas de ancianos y cosas así que limitaban el poder político. Bueno, ¿por qué os comento todo esto del poder político? Porque esto es imprescindible conocerlo para saber si el Estado es el origen del dinero. ¿Son los templos una forma de Estado? No, no lo son, al menos durante los primeros 500 años. ¿Son una forma de emisión de dinero? Curiosamente, sí lo son. Son una forma de emisión de dinero, en concreto, por lo que apareció el templo. El templo apareció como una especie de granero centralizado. Tiene todo el sentido económico del mundo. ¿Por qué es un granero centralizado? No sé si sabéis la historia de Mesopotamia, yo no la sabía hace 3 meses, así que no importa. Normalmente la gente no sabe la historia de Mesopotamia, pero los ríos Tigris y Éufrates son ríos que tienen unas crecidas brutales, que luego dejan los sedimentos y que renuevan la capacidad productiva de la tierra constantemente. Renuevan la capacidad productiva de la tierra, pero destruyen todo a su paso. Son muy volubles y la producción agrícola, hasta que consigues hacer un buen sistema de irrigación, es súper variable. Como es súper variable, necesitas una especie, me gusta tu frase, Gabriel, de nivelador o de compensador. ¿Qué hacía él? Y lo buscamos siempre que tenemos esos picos, los seres humanos buscamos esos compensadores. ¿Qué es el compensador? Un granero. ¿Cuál era el granero de los mesopotámicos? El templo. ¿Sí? Esa es la idea. Como resulta que la gente iba a dejar al templo, al granero centralizado, su cosecha, y ya sabemos que había muchos comerciantes privados, el templo en esas tablillas de arcilla les hacía un recibito y le dices, toma, aquí tienes tu templo, tu cebada era, aquí tienes tu cebada. Y como tienes tu cebada, esa cebada tendía a circular otra vez como un documento de crédito. ¿Es el Estado el que está emitiendo el dinero? No. Curiosamente también esto nunca fue excesivamente demasiado usado. Es un sistema bancario, es el de los templos, es el primer sistema bancario del mundo, pero nunca fue un sistema bancario popular. Lo utilizaban básicamente, igual que las bullas, los comerciantes. No lo utilizaba nadie más que los comerciantes y posiblemente las cervecerías. No me preguntes los detalles de las cervecerías. ¿Qué es lo que utilizaba el común de los mortales? Utilizaban cebada como dinero menudo, dinero pequeño, y como dinero grande o como dinero como dinero para mayores transacciones, estos o trozos de metal o estos anillos que eran... ¿Alguien sabe por qué utilizaban anillos? Es una cosa un poco rara. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué es bonito? No, bueno, eso es mucho más pequeño que para una pierna. Se puede romper muy fácil. ¿Por qué quiero que se rompa fácil? Porque quiero, oye, ¿qué me vas a vender? ¿Poco o mucho? Si me vas a vender mucho, pues cojo el dinero y lo estiro un poquito más, y si me vas a vender poco, cojo el dinero y lo tiro un poquito más para abajo. Eso es fácilmente rompible.
O sea, creo que veis, la tecnología se va adaptando y las formas monetarias se van adaptando pues, a las necesidades del comercio. Bueno, ¿qué hace este tipo? Este tipo es Sargón de Akkad. Me voy unos 1000 años para adelante, así, por ir saltando, por ir llegando un poquito, a ver si llego en media hora a la civilización actual. Este es Sargón de Akkad. ¿Qué es lo que hace Sargón de Akkad? Es el primer imperio mesopotámico y lo que hace, como todo buen ya centralizador del poder, aquí ya sí podemos hablar de poder, es homogeneizar. Los estados homogeneizan. Sí, siempre que pueden y el poder político homogeniza. ¿Qué hace este tipo? Pues homogeneiza los pesos y monedas. Este tipo genera la primera o la unidad monetaria o la unidad de peso al menos, que también fue unidad monetaria, más longeva de la historia, que es el talento. ¿Sabéis lo que es el talento? El talento son 30 kilos de peso. ¿Y alguien sabe por qué se llama talento? Porque hay que tener talento para llevar 30 kilos de peso encima. Bueno, o sea, quiero decir, es lo máximo que puede llevar, se presupone que puede llevar un hombre adulto o un hombre en su prime que puede cargar. Es un talento. Yo llevo todas las fines de semana a mi hija que debe pesar 20 kilos por ahí y yo no tengo talento. Bueno, o sea, me duele la espalda, me duele hasta el alma. Bueno, llegamos a la moneda. Por fin llegamos a la moneda. ¿Qué es la moneda y cómo cambia con las formas, o las formas de dinero anteriores a la moneda? La moneda, fijaros algo bastante interesante. Hay una moneda muy antigua. ¿Qué es lo que tiene la moneda? La moneda tiene dos grandes cosas. La primera es un sello, pero el sello ya lo tenía antes. ¿Para qué necesitamos un nuevo sello? Pero tiene el sello sobre la totalidad del metal. Eso va a ser importante, porque cuando tiene el sello sobre la totalidad del metal, lo que está haciendo el sello son dos cosas. La calidad, que ya estaba asegurada antes, el sello te decía la calidad de lo que había ahí dentro, pero además te asegura la cantidad. Cuando yo tengo un sello en una parte del metal y no en todo el metal, lo que significa es que si corto el metal por la mitad, pues allá no tiene sello. Y ahora, ¿qué aleación tiene esta plata? Tiene una alta aleación, tiene una baja aleación, sabe Dios. Pero cuando le coloco a todo el metal un sello, en ese momento garantizo cantidad y calidad. Un autor monetario que me gusta mucho, se llama Harry Sherman, dice que esto fue el primer y último gran aporte que hizo la autoridad política a la moneda, al dinero o a la historia del dinero. Ya está, solo este. En toda la historia, fijaros si he empezado pronto y si voy a acabar hasta hoy. Pues hasta en toda la historia ha sido este. ¿Cuándo ocurrió este primer desarrollo? Pues no lo sabemos. Hay gente que hablan de los minoicos. Este es Teseo luchando en el laberinto de Dédalo, el arquitecto Dédalo, ¿verdad? El famoso arquitecto Dédalo, peleando contra el Minotauro. Si esto es así, si fue la primera civilización que lo hizo, no importa mucho, porque no dejó continuidad. Pero ¿cuál es la primera que sí generó continuidad? Lidia, una civilización, probablemente si os gusta la historia del dinero, la mayor parte de historias del dinero, no sé si ya debería estar acabando, pero la mayor parte de historias del dinero empiezan aquí, donde yo debería estar acabando quizá por tiempo. Bueno, no, vale, genial. ¿Y por qué el rey Midas? El rey Midas es una, pues evidentemente no es una historia real, porque nadie que toca cosas se convierte en oro, pero el rey Midas no es un rey lidio, pero es un rey frigio que está al lado de Lidia y que estaban peleando entre ellos además, y probablemente cuando llega la moneda llega a Grecia, que está al lado de Grecia, Lidia es una civilización que está en Anatolia, en la Turquía actual, que estaba en Anatolia, en la Turquía actual, cuando llega a Grecia le llega el mito del rey Midas, el rey que cuando toca cosas las convierte en oro. Por ejemplo, las monedas, cuando toca el dinero lo convierte en oro o lo convierte en plata, lo convierte en metales preciosos. Bueno, ¿qué hace la civilización de Lidia? No sé si tengo algo aquí. Ah, no. ¿Qué hace la civilización de Lidia? Lo que hemos hablado antes, coge un trozo de metal y lo... Se fue el sonido, no hay retorno. Estar quieto. No sé si sigo o no sigo. ¿Seguimos? Tú me dices.
Ahora bien. Ya. Adelante. Genial. Venga. De Lidia. Lidia es una civilización que dura muy poquito. Llegan los persas y se pasan por encima de ellos. Pero Lidia, como todas estas civilizaciones, cuando puede se extiende. ¿Y se extendió ¿dónde? A Grecia. ¿A qué Grecia? A esta Grecia que hay aquí, en este lado, no sé si luego se me va a ver en el vídeo, a la Grecia jonia. A la Grecia que está en la esto es la Turquía actual, ¿vale? Entonces, a la Grecia que está en Asia Menor. Entonces, de esa Grecia pasa rapidísimo al resto de Grecia. De esa Grecia jónica pasa rapidísimo Grecia, al resto de la Hélade. Pasa rapidísimo al resto de las ciudades-estado que están empezando a entrar ya en esta época. Estoy hablando aproximadamente, no os he dicho el año, pero estoy hablando aproximadamente del 600 a.C., la civilización lidia 630, y aproximadamente para el año 600 ya están las primeras ciudades griegas emitiendo dinero, y el búho ateniense, el famosísimo búho ateniense, ya sé que seguro que no es famosísimo para muchos de vosotros, pero para los que nos gusta la historia monetaria es hiper famoso el búho ateniense, probablemente la segunda moneda, ahora os voy a decir cuál es la primera, pero la segunda moneda con más historia de la humanidad. Aproximadamente se estuvo intercambiando unos 500 años y llegó a todos los confines del mundo gracias a Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro Magno estaban emitiendo estas monedas que eran las más aceptadas del mundo y el búho ateniense llegó a todas partes del mundo y se utilizó durante 500 años. Aproximadamente en el 550 a.C. ya se están emitiendo este tipo de monedas y ya está la economía completamente monetizada. Ya a partir de este momento, todo el mundo occidental, hasta casi antes de ayer, cuando un ciudadano del mundo ha pensado en una moneda, en dinero, ha pensado en moneda. Por eso casi son sinónimos para nosotros. Por eso yo me estoy equivocando constantemente. Cuando quiero decir dinero, digo moneda y lo que sea, ¿no? Pero la moneda es una subespecie del dinero. Pero está tan entroncada en nuestra historia que la hemos considerado prácticamente lo mismo. Tanto es así que la gente empieza sus historias monetarias en la historia del dinero. Otra vez, fijaros. Empieza la historia del dinero en la historia de la moneda. Y no es así. Hay formas de dinero premonetarias y hay formas de dinero postmonetarias, que son las que vivimos ahora. Casi nadie intercambia, creo que solo Gabriel intercambia con efectivo en el mundo ya. Y está bien hacerlo, ¿eh? Bueno, rápidamente, como probablemente sabéis, la historia de Grecia es una historia de ciudades-estado. Estas ciudades-estado empiezan a emitir sus propias monedas. Y como empiezan a emitir sus propias monedas, pero tienen una especie de... No, una especie no, vamos, tienen una cultura común y se están constantemente hablando entre ellos, y todos los que no sean griegos son bárbaros, pero entre nosotros sí nos hablamos mucho, ya nos guerreamos, ya sea comerciamos entre nosotros, y como tenemos diferentes monedas entre nosotros, resulta que tenemos que entendernos. Tú tienes una moneda, yo tengo otra, ¿y qué hacemos ahora? Pues entre medias se colocan los cambistas de moneda. En Grecia se llaman los trapesí o algo así, no sabéis cómo se dice en griego, y es como se dice un banco de tabla, vamos, banco en Grecia. En el resto del mundo va a pasar como banco precisamente por lo mismo, porque donde intercambiaban las monedas era ahí. Este es el origen de la banca en la práctica totalidad del mundo. Estos tipos rápidamente, como Francisco, están negociando en moneda, son comerciantes de moneda. Comerciar en moneda y simplemente cambiar moneda rápidamente lleva, por ejemplo, a prestar en moneda. Y empiezan a dar préstamos a diferentes personas con su propio capital y con su moneda. Y empiezan a aceptar depósitos también. Es el origen de la banca, al menos de la banca, pues de la banca moderna o contemporánea, como la queramos ver. Una cosa interesantísima, me vais diciendo cómo voy de tiempo, ¿vale? Pero una cosa interesantísima son la función de banca central. No quiero llamarlo banca central, pero los templos en la antigüedad, también en la antigüedad, antes se me ha olvidado hablar de eso antes en Sumeria, pero en Sumeria funcionaban igual. Los templos funcionan con las ofrendas a los templos y los templos acumulando riqueza funcionan como una especie de reserva de última instancia. Yo sé que no es un banco central, me va a regañar ahí Francisco por hacer una analogía que ni pie ni cabeza, pero no sé si el propósito, luego que se utilice de otra manera, el propósito de la banca central es ese. ¿Reserva para qué exactamente? Reserva usualmente para cuando la propia comunidad está en peligro de existencia. ¿Cuál es ese momento? Típicamente una guerra. ¿Cuándo nacen los bancos centrales y para qué nacen los bancos centrales antes? Los del siglo XX no nacen para eso, pero ¿para qué nacen los bancos centrales antes del siglo XX? Para financiar guerras. Para financiar guerras, centralización de recursos. Esto es exactamente lo mismo. Los templos servían para centralizar recursos. Los atenienses utilizan en un siglo 2 veces todos sus recursos. Es muy famoso que los atenienses, déjame ver ahí, los atenienses, esta es la estatua de Nike,
Los atenienses utilizan la estatua de Nike, que estaba hecha de oro, en la guerra del Peloponeso, cuando tienen a los espartanos en la puerta, la utilizan, la funden y generan unos 90, y otras riquezas también del palacio, generan unos 90.000 dracmas de oro en el, para, pues, como reserva de emergencia. Oye, que tenemos el enemigo ahí en la puerta, que hay que hacer algo. Y ese algo que hay que hacer, pues recursos. ¿Y cómo utilizamos los recursos? Funde la estatua, ¿vale? Curiosamente, esta guerra del Peloponeso, por cierto, os he dicho que los atenienses lo utilizan dos veces. La primera son las guerras médicas, 100 años antes, la guerra contra los persas, que no son, ¿sabes? Son la guerra contra los persas, no medos persas, bueno, ya sabéis, no quiero en detalles, pero vienen los persas a las puertas, nos matan y ¿qué hacemos? Los tesoros del templo. ¿Y qué hacen luego otra vez? Los tesoros del templo. Pero aquí generaron algo interesantísimo, porque hicieron dos cosas. No solamente fundieron el oro, sino que la moneda, el búho de plata que habéis visto antes, lo deprecian, lo devalúan. Empiezan a generar búhos de cobre y le dan un bañito en plata a ver si confunden a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿qué creéis que empieza a pasar cuando tenemos una moneda buena y una moneda mala y resulta que las dos valen algo equivalente? Una equivalencia que pone una autoridad central o una autoridad monetaria. Pues típicamente es que la moneda mala es la que circula y la moneda buena es la que se atesora. El oro desaparece de la circulación en medio minuto y lo que empieza a circular son los dracmas de cobre o de bronce, creo que eran. Nos vamos al Egipto tolemaico, ya hemos llegado a Alejandro Magno, solamente estamos en el 300 a.C., estoy ya terminando casi. En el Egipto tolemaico era el centro del mundo. O sea, este es el faro de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, esto es el centro cultural y económico también, vamos, la joya, mucho más tarde, ¿no? Pero luego va a ser la joya del Imperio Romano, lo que da de comer a todo el Imperio Romano, básicamente. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa en este sitio tan rico que sí se genera el primer sistema bancario popular del mundo, donde ya tenemos una moneda de oro y de plata, pero tenemos depósitos en la moneda de oro y de plata y tenemos un uso bastante extendido del sistema bancario tolemaico, del sistema bancario de esos templos, aquí también eran templos, de esos templos, que emitían promesas de pago, depósitos y la gente transfiriéndose esos depósitos. Hasta el momento os he hablado de dos momentos, dos en Grecia, en la Grecia continental y también en Sumeria, de un sistema bancario, pero no era un sistema bancario popular, no lo utilizaba casi nadie. Aquí sí. Este es el primer gran sistema bancario del mundo. Y en esto llega Roma. Roma, pues a Roma nos gusta mucho a muchos para muchas cosas, pero Roma era el tercer mundo monetario. Cuando Roma, y el tercer mundo también cultural. Cuando Roma llega a Grecia, pues pasa esas cosas que pues son los bárbaros los que conquistan a los civilizados. Son tan civilizados los que conquistan que dicen, vamos a copiarlos. Los copian en muchas cosas y entre ellas, ¿en qué más los copian? En la moneda. Entonces, el sistema monetario romano se va a parecer bastante al sistema monetario griego. Pero ¿qué es lo más interesante? Y por ir intentando adelantar rápido, aquí por lo menos con Roma me voy a quitar 1000 años de golpe, ¿qué es lo que pasa o lo más interesante estudiar de los romanos? Las devaluaciones monetarias. Los romanos son 1000 años de historia, o casi 1000 años de historia, y de 1000 años de historia resulta que tenemos periodos de increíble estabilidad monetaria que coinciden con los periodos de increíble expansión económica y militar, y tenemos devaluación monetaria que coinciden también increíblemente con los periodos de declive del imperio, en este caso del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, de alguna manera están relacionados, los historiadores no se ponen de acuerdo qué lleva a qué. Quizá es el declive económico el que lleva al declive monetario, quizás el declive monetario el que lleva al declive económico, no lo sé, pero que van de la mano, van de la mano. Si lo queréis ver así, es un síntoma del final de los tiempos, no sé. Bueno, ¿qué pasa aquí? Hay varios puntos clave, he querido poner unos cuantos, no sé si, evidentemente en 1000 años de historia me voy a dejar unos cuantos. Para mí, Caracalla es uno de los principales culpables. ¿Y por qué será uno de los principales culpables? Porque es el que da la ciudadanía a todo el mundo, es el demócrata. Y cuando es el demócrata, pues pasan dos cosas aquí. Primero, los ciudadanos romanos pagaban impuestos indirectos y no impuestos directos. Entonces, cuando le das la ciudadanía a todo Dios, pues resulta que las arcas públicas agujero. Y después es uno de los que extiende, no es el que la crea ni mucho menos, pero es uno también de los que extiende la política de pan y circo. Le voy a dar a todo el mundo, la ciudad de Roma llegó a tener 200.000 personas viviendo del dole, vamos, de subsidios, de que toma pan y no molestes, ¿sí? Pues un poco como estamos ahora en la civilización occidental. Por eso a la gente le gusta compararla. Es mal síntoma que nos guste el Imperio Romano porque nos vemos reflejados en ello. El otro es Diocleciano.
5 minutos, madre mía. Vale, otro gran... me callo cuando sea, ya hablamos del siglo XX tú y yo. Otro de los grandes es Diocleciano. ¿Qué hace Diocleciano? Dice, voy a hacer esto es un desastre. En 50 años hemos tenido, casi 50 años hemos tenido una devaluación de un 90 y tantos % en los denarios. Los denarios era la moneda de plata del Imperio Romano. 90 y tantos %. La inflación era una cosa obscena. Hay gente que habla de la primera hiperinflación aquí. No sé si aquí o en el siguiente siglo, pero el Imperio Romano en el siglo III y el siglo IV es un verdadero desastre económico. ¿Qué intenta hacer cuando ve que la reforma monetaria no funciona, porque no tiene dinero para llevarla a cabo? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Pues no para la inflación y hace un control de precios. Y como pasa en todo control de precios del mundo, sorpresa, sorpresa, no funciona. Y cuando no funciona, bueno, intenta hacer un reajuste, un censo. Cuando quieren hacer un censo malo también. ¿Para qué son los censos? ¿Alguien sabe para qué se hacen censos? Para quitarte hasta los calzoncillos si pueden. Pues es lo que intentó hacer este señor también. Constantino, que tiene mejor prensa. Constantino era otro ladrón, básicamente. ¿Qué hizo? No sé si luego me cortáis esto. Constantino, ¿qué es lo que hizo? Convirtió al cristianismo. ¿Para qué se convirtió al cristianismo? ¿Era muy cristiano y muy devoto el señor? Pues probablemente no. Diocleciano, para lo que se convierte en el cristianismo, aparte porque estaba extendido ya en el imperio, lo que te da a ti la gana, era un movimiento populista, si lo quieres ver así, era porque le quería echar mano a los templos. ¿No os acabo de decir que los templos están llenos de riqueza? Que estos tipos no pueden tocar. Pues ¿qué hace Constantino? Le mete mano a los templos, y cuando le mete mano a los templos hace una reforma monetaria, y su reforma monetaria funciona durante un tiempo, porque claro, le metes mano a los templos una vez. Esto es como quitarte la propiedad. Bueno, te quito la propiedad una vez y el año que viene, ¿qué hago? Pues durante un tiempo funcionó la estabilización de Constantino, y lo que sí se generó es un sistema monetario dual en el Imperio Romano. Se generó el sólido de oro, que es la moneda con más estabilidad en la historia. Duró 700 años, sobrevivió al propio imperio que la creó, sobrevivió evidentemente en el Imperio Bizantino. Pero la devaluación monetaria siguió existiendo en la moneda de plata. Es decir, la moneda de plata, que era la moneda de los pobres, era donde te estaban clavando toda la inflación. La moneda de los ricos, que era el oro, esa moneda, pues esa no se toca. Eso lo sabemos muy bien en los países latinoamericanos, ¿verdad? Donde la gente que tiene más capacidad ahorra en dólares, y los pobres con sus monedas que se joroben con la moneda del país. ¿Me meto en la Edad Media o no me meto en la Edad Media? Vale. Por lo menos he llegado a la Edad Media. Venga, Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Media? Pues hay un colapso. Hay gente que te dice, Henry Pirenne, que es probablemente mi historiador favorito de la Edad Media, dice que no hay un colapso, que lo que hay es una degradación paulatina. En cualquier caso, él coloca el colapso en la invasión musulmana, ¿no? Y por eso está ahí Carlomagno. Bueno, sea cierto o no sea cierto, lo que sí termina pasando en 2 o 3 siglos es que donde había un imperio esplendoroso, ahora hay un montón de pequeños feudos que apenas comercian entre sí. ¿Y qué pasa en este esquema? Este esquema es interesantísimo, porque donde antes teníamos moneda de oro y de plata, ahora el oro desaparece por completo. Y la pregunta es, ¿por qué desaparece por completo? El oro es la moneda de los intercambios de ricos. El oro tiene mucho poder adquisitivo concentrado en un pequeño espacio. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Que si no tenemos gran generación de riqueza, no tenemos gran generación de actividad económica, el oro es inservible. Con la plata no sirve. Y la plata para pequeños intercambios tampoco. ¿Qué utilizamos? El bronce, cualquier otra cosa. Esto es lo que pasa en la Edad Media. La Edad Media es una vuelta a la plata, incluso a formas de intercambio premonetarias. Tenemos formas de intercambio con el señor feudal, donde nos intercambiamos cosas sin necesidad de intercambiar dinero. Tenemos un cobro de impuestos, donde, supongo que esto lo sabéis también, las cortes de los reyes eran itinerantes, hasta casi el siglo XVI. ¿Por qué los cortes de los reyes eran itinerantes? No porque a los reyes les gustaba estar de viaje, probablemente no les gustaba nada estar de viaje, era porque consumían en especie los impuestos. No había una economía monetaria, y como no había una economía monetaria, los reyes tenían que ir al lugar a consumir sus impuestos, sus derechos. Aquí llegamos a las ferias de champaña. Cuando me quieras cortar, Gabriel, me cortas. Supongo, no sé si quieres. Las ferias de champaña son importantísimas. ¿Por qué? Me hubiera gustado que estuviera aquí hoy Karen, porque las ferias de la champaña son tan famosas porque están entre los 2 sitios más civilizados del mundo en el año 1200 más o menos, que es cuando esto surge. Están entre Flandes, lo que hoy es la Bélgica flamenca, y están entre el norte de Italia, que es lo que siempre, las ciudades-estado del norte de Italia, que es lo que siempre ha sido el mundo desarrollado. ¿Qué pasa en las ferias de la champaña? Pues lo que pasa es que se empiezan a encontrar en ese lugar
los reyes de ese lugar, los señores feudales de ese lugar, empiezan a decir, os voy a dar, solamente os tengo que dar paso por aquí y aseguraros más o menos que no os van a robar. Fijaros, es lo único que puede hacer la autoridad política y no sé si es lo que mejor hace tampoco, pero bueno, es lo único que en principio puede hacer bien y alguna vez ha hecho bien en la historia, es asegurar cosas, es darte cierta seguridad. No te va a robar ni yo, que son típicamente los que te van a querer robar, ni otros. ¿Sí? Pues esto es lo que hacían aquí, se limitaban a esos tipos. Pues limitándose a esos se generó el centro financiero del mundo, el centro comercial primero y después financiero del mundo. Esto va a ser ultra importante por las letras de cambio. Lo que va a pasar ahí es que comerciantes, básicamente era casi una feria permanente, porque eran 6 ferias al año, y comerciantes de todas partes del mundo desarrollado se encontraban en un lugar. ¿En qué lugar? En la Champaña. Y después de encontrarse la Champaña, resulta que iban con 20.000 dineros diferentes. Los del norte de Italia iban con sus ducados de oro, lo que sea. Bueno, ducados de oro son un pelín más tarde. Pero iban con sus monedas, los del Flandes iban con las suyas, otros comerciantes que pasarían por ahí franceses iban con las suyas, eso es un jaleo. Y en el jaleo, ¿quién aparece? El comerciante de dinero, el Francisco del momento. Y cuando aparece el Francisco del momento, ¿qué es lo que termina haciendo? Pues el tipo lo que hace es pues, lidiar en los diferentes dineros. Yo sé lo que pesa este es buen dinero, esto es mal dinero, te lo cambio a este tipo de cambio, te apetece, no te apetece. Pero resulta que en este momento los comerciantes ya se están pagando a crédito. Cuando vas a vender una mercancía, ya no te venden la mercancía y solo la mercancía, o sea, y recibes dinero, porque mover dinero, aparte de ser algo peligroso, es costoso. Entonces, ¿qué es lo que hacían los comerciantes? Emitían una promesa de pago, que era una letra de cambio. Y la promesa de pago resulta que la empezaron a aceptar también los propios comerciantes. Y resulta que esto es interesantísimo, es el inicio de la banca moderna, de la compensación de pagos, resulta que los propios comerciantes tenían órdenes de pago en una ciudad, recibían órdenes de pago de otra ciudad, de otra ciudad, de otra ciudad, pero cuando tenían varias órdenes de pago de hacia esa ciudad, de hacia la otra ciudad, de hacia la otra ciudad, empezaron a compensarlas entre sí. Y en vez de tener que estar constantemente moviendo el dinero, a partir de ahora los propios comerciantes empezaron a decir, perdón, los propios cambistas de moneda empezaron a decir, tranquilo, yo te lo compenso, no tienes que irte con el dinero para allá, yo te voy a dar un servicio muy valioso y de seguridad y a cambio, evidentemente, esto es un documento de crédito, te voy a pedir un módico interés, el interés se lo va a quedar el comerciante. ¿Me quedo aquí? Y a partir del siglo XV empezamos nosotros. Bueno, solo me han faltado 5 siglos. He intentado hacer esta charla otras veces y me han faltado 8 o 9, así que creo que he estado bastante bien, bastante rápido. Me hace falta media hora más, por lo menos, pero así que mejor me quedo aquí y pues empezamos cuando queréis. Sí, adelante. Si ponemos la última aquí. Bueno, ahora vamos a ver si... Mira, tenía un montón de cosas del patrón oro, luego las sacamos. Ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos si quieres. Yo tengo que poner aquí porque hay preguntas, pero sabes que no me sale la ¿Tú quieres agua? Bueno, gracias. No, ahora no hay nada. Bueno, primero, antes que nada, Dani, espectacular. Me quedé con sabor a poco. Te felicitísimo. Y la verdad es que si no saca de ese libro, te pego. Porque lo necesito leer, pero rápido. O sea, genial, genial. Y muchas gracias. Bueno, quizás quisieras complementar el resto de los 5 siglos que te faltan y quizás nos puedas hablar un poquito del rol de los templarios. No sé si ese es uno de los temas que desarrollas en el libro o que desarrollas o que has desarrollado, ¿no? Bueno. No he llegado, curiosa, estoy escribiendo Roma ahora mismo, entonces detalles de los templarios sé cosas muy por encima, pero ahí me pillas fuera de juego completamente. Pero entonces me interesa mucho también ver por qué hubo un nacimiento espontáneo del dinero en varias partes del mundo. No sé si estudiaste también la China. Es decir, el nacimiento del dinero es un orden espontáneo, tanto como lo fue el lenguaje. Entonces, tal vez nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, va, China no me pillas tan fuera de juego, gracias a Dios. La primera ya me has pillado mal, pero con China no tanto. China no lo estoy...
No quiero hablar de un libro que no he escrito todavía porque me da cosa, pero bueno, China lo estoy dejando un poco aparte porque China no tiene desarrollos monetarios mayúsculos sin continuidad. Pasa un poco como lo que he presentado ahí antes con los minoicos. ¿Sería interesante meterme en profundidad con los minoicos? Creo que no. ¿Por qué? Porque es un callejón evolutivo que se cerró, porque la civilización no siguió y no dejó no dejó, no sé cómo decirlo, monetariamente se acabó ahí. Y con China pasa en varias partes de su historia eso. China es muy interesante en varios lugares. Primero, China probablemente son los primeros que tienen un dinero que se llama dinero simbólico. Son los primeros que, por ejemplo, tienen espaditas y cambian espadas. En vez de pagarte una espada, la espada era lo más utilizado, lo que sea, como las cabezas de ganado, pero en vez de cambiarte eso, utilizaban los tokens que hemos visto antes en Sumeria, pero sí los utilizaban como medio de intercambio. En Sumeria no lo he comentado, pero llegó a utilizarse algunos tipos de dinero tokens un poquito más adelante, pero bueno, eso no lo comenté. En China sí, y en China se están intercambiando durante mucho tiempo. Otra cosa que pasa en China es que son posiblemente los primeros que también generan monedas, pero se quedan atascados en una moneda de muy bajo valor, de cobre, que les empiezan a hacer agujeros en medio y lo que hacen en vez de generar monedas de mayor valor, por ejemplo, lo que hacen en Sumeria y lo que van a hacer un poquito más adelante, que yo estoy explicando, es que tienes monedas de bajo valor para el intercambio menudo, para el intercambio comercial pequeño, para comprar cosas en las tiendas, y tienes monedas de alto valor para hacer comercio de larga distancia. Eso no se generó nunca en China. En China solo tenían monedas de bajo valor y lo que iban haciendo es, les iban haciendo agujeros en medio, les iban poniendo en un collar o en una especie de collar de alambre un montón de monedas y lo que terminaban haciendo es para intercambiar grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de valor, tenían que llevar carretas y carretas de dinero. Y se quedaron ahí atascados hasta pues casi el siglo XX. O sea, es una cosa de hasta antes de ayer. Ellos también, China en otro momento innovó con el papel moneda. Y de hecho, me parece que, no sé si es en Marco Polo, se queda un poco impresionado porque tienen papel moneda, ¿no? Y el papel moneda ya hemos visto que iba a tardar al menos un par de siglos más. Ahí en la Champaña francesa tenemos una especie de papel moneda y luego iba a tardar mucho tiempo más en institucionalizarse con pues, bancos centrales modernos, privados o públicos, lo que sean. Bueno, entonces, ¿qué hacen los chinos? Los chinos empiezan a innovar con ese papel moneda, pero rápidamente el Estado, que es un Estado muy centralizador, el Estado se queda con el invento. Y el Estado utiliza el invento y el Estado mal utiliza el invento, como nos hubiera enseñado el siglo XX, hubiera dado tiempo a ver los abusos del papel moneda, ¿no? Es algo muy útil, pero es algo que es fácil abusar de él. Los chinos se quedan curados, un poco como los franceses también, después de John Law, se quedan curados del papel moneda y dicen, yo no quiero esto más. Y el sistema centralizador chino coge un invento que estaba emergiendo, que es un invento muy potente, lo hace suyo, lo destruye y prohíbe que nadie más lo utilice. Y China se ha quedado siendo al menos 2 veces en la historia pionero, han sido callejones sin salida evolutivos. Por lo tanto, a veces creo que no tiene tanto sentido meterlo en una historia del dinero, sobre todo si estoy constreñido en páginas, que lo estoy. Bueno, y dime, ¿por qué de los conceptos que está íntimamente ligado con la moneda, especialmente en el siglo XX, y tiene algo que ver con MMT, es la inflación? Entonces, ¿por qué es que no se dieron más episodios de inflación en la historia cuando era fácil a la final crear, como viste, como nos dijiste en la Grecia, sustitutos de la verdadera moneda? O sea, sí vemos ejemplos de Lady Gresham, pero no vemos muchos ejemplos de inflación en la historia. Sí hay, pero no hay muchos. ¿Y por qué crees tú que no se dieron? Cuando tienes un dinero duro, la gente se protege fácil antes. Me gusta el concepto de dinero duro, ¿no? Entonces tienes una protección más o menos rápida y eficaz. ¿Cuál es la forma de generar inflación con dinero duro, ¿no? Con dinero tangible, al menos? La forma de generar la inflación es devaluar la moneda, un poco lo que estaban haciendo en el Imperio Romano, que eso sí lo he explicado un poquito, con los denarios. Le van quitando contenido metálico al denario, lo van haciendo con metales, van haciendo aleaciones con metales menos nobles. Pero la gente se da cuenta de eso. Se da cuenta de forma relativamente rápida de eso y se protege contra eso. Con el papel moneda está todo un poquito más escondido, está todo un poquito más, hay una capa de abstracción más. Y al haber una capa de abstracción más, hay mucha gente que no puede llegar a verlo hasta que no es demasiado tarde. Todavía en sitios con hiperinflación le terminan echando la culpa a los empresarios hoy en día. Entonces, creo que eso está más o menos de alguna manera relacionado. Algunas culturas, antes me has preguntado de China,
algunas culturas han estado acumulando metales preciosos durante cientos de años. Una de las teorías de qué pasa con el dinero de América, ¿no? Con la plata de América, usualmente se habla del oro de América, el oro vino muy poco. En la plata de América es que la plata toca la península ibérica, cuando toca la península ibérica genera mucha inflación, luego vamos a ver si genera inflación o no, pero bueno, genera inflación primero en Sevilla, en Andalucía, se va extendiendo al resto de la península y luego después del resto de la península al resto de Europa, pero nadie se ha preguntado, bueno, sí se han preguntado, y hay un paper hiper interesante, ¿dónde acaba ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Se quedó en Europa? Y lo cierto es que no se quedó en Europa. Se fue por comercio de la seda y por comercio de las especias, se fue a China y a India. Y allí se quedó. Y se quedó durante siglos enterrado. ¿Por qué la gente no le puedes engañar monetariamente? Porque la ley de Gresham funciona. ¿Qué significa que la ley de Gresham funciona? La ley de Gresham es simple y llanamente que parece que el dinero malo sustituye al bueno. Eso es la peor forma de entender la ley de Gresham, es esa. Eso no es la ley de Gresham. La ley de Gresham es cuando alguien te obliga a, a intercambiar a un precio que no es el de mercado, cuando alguien te obliga a deshacerte de tus cosas a un precio muy bajo, no te deshaces de ellas. Eso es la ley de Gresham. Si te dicen que tu oro te tienes que deshacer a este precio, dices, pues no me deshago del oro, me lo quedo. Y eso es lo que creo que durante mucho tiempo ha pasado con las potenciales inflaciones o graves inflaciones que han podido ocurrir en la historia y que han ocurrido mucho menos que el mundo de la inflación es el mundo del siglo XX. Claramente, el gran mundo inflacionario es el mundo del siglo XX. Y por si acaso también para los que nos están escuchando fuera, estoy con el iPad aquí, así que si quieren hacer una pregunta, por favor háganla por escrito y encantado la leo. Y obviamente los partícipes también es perfectamente abierto. El mundo desarrolló o rápidamente se convergió en un valor universal, que era el oro. Sin embargo, la China se mantuvo en el patrón plata y la plata como que hace un poco más sentido porque es más unitaria, es más fácil transar en unidades de plata que en unidades de oro. ¿Por qué crees que eso sucedió? Ese es uno de los... a Gabriel le gusta a veces hablar de los aha moments o algo así, comentaba así. Una de las cosas que yo no había entendido nunca. En principio, el momento, lo que yo entendía principalmente y que todavía sigue siendo cierto es que en un momento, en el momento del patrón oro, desde finales del siglo XIX, la Inglaterra victoriana, la época victoriana es una época de pues, grandes avances tecnológicos, de grandes avances en calidad de vida, en estándares de vida. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Pues tenemos un comercio muy fuerte y tengo algunas diapositivas ahí del comercio, lo que incrementa el comercio en esa época. Entonces es normal que cuando nos hacemos ricos utilicemos un dinero más duro, ¿no? Un dinero con más valor por cantidad, por cantidad de peso. Entonces eso sigue siendo cierto. Pero hay otra cosa todavía más interesante, y es que durante mucho tiempo todos los sistemas monetarios han tenido un grave problema entre lidiar con los pagos pequeños y los pagos grandes. ¿Cómo hacemos los pagos pequeños y cómo hacemos los pagos grandes? Ya he hablado en varias ocasiones de qué pasaba, de que si había cebada, por ejemplo, para pagos pequeños en Sumeria, si había plata para pagos grandes. En el Imperio Español, por ejemplo, estaba el real de A8 para el pago grande y estaba la moneda de vellón para el pago pequeño, más que en el Imperio Español en España, porque la moneda de cobre no llegó mucho a América. Pero eso ¿qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que no sirve la misma moneda para el comercio que para el intercambio menudo. ¿Cómo se solucionó esto? Esto no se solucionó hasta casi el siglo XX, hasta casi finales del siglo XIX se solucionó esto. Y se solucionó creando una moneda que llaman moneda pequeña fiduciaria. Lo que hicieron fue monedas de plata, que eran una fracción de las monedas de oro por ley, pero que estaban respaldadas por el oro del Banco Central. Me explico, como si fuera un billete. Es una especie de billete, en realidad. Como la gente no se iba a fiar del papel moneda, le dabas una moneda de plata, que en realidad, en vez de valer una onza de plata, valía media. Pero yo te digo que vale una. Y si vienes, y si no te fías, tranquilo que yo vengo aquí, igual que el Banco Central, si vas con moneda, te da el oro en un patrón oro, pues vienes con la moneda y te doy oro con la moneda fiduciaria de plata, con la moneda pequeña de plata. Eso no se solucionó hasta casi finales del siglo XIX. Y justamente es más o menos a la vez que se implementa el patrón oro, que es aproximadamente 1871, en los 70 del siglo XIX. Y bueno, vamos viendo desde hacia el siglo XX.
En posguerra, Primera Guerra Mundial, hubo un cataclismo, cambio monetario importantísimo, ¿no? Pero fue extremadamente violento, fue muy, muy rápido el cambio entre el mundo de utilizar la libra esterlina a adoptar el dólar. ¿Por qué se dio tan rápidamente ese cambio? No ha sido y esto va con otra pregunta, es decir, la libra esterlina sigue viva, pero cada vez va perdiendo. Sí. Entonces, ¿por qué se dio tan rápidamente el cambio al dólar? Y luego hablamos de la libra esterlina. Vale, vale, vale. Por la misma razón que fueron todo el mundo a la guerra con una sonrisa en la boca. La tenían idealizada. Vamos a la guerra y vamos a acabar con los franceses. Se pensaban que iba a ser una guerra relámpago, como casi todas las guerras se piensan al principio, va a ser una guerra relámpago. Vamos a ir ahí al frente, vamos a machacar a los franceses o vamos a machacar a los alemanes en 2 días y encima, como no, como realmente Europa, vale que había alguna guerra por ahí, ¿no? Guerra franco-prusiana y todas esas cosas, pero no había habido una gran guerra desde las guerras napoleónicas. Ya estaba romantizada la guerra. Entonces, ahora nos vamos a la guerra. Y no tuvieron mucho reparo en ir a la guerra. Hubo varios incidentes que se podían haber ido a la guerra antes. Hubo un barco que se hundió en Marruecos y hubo un jaleo allí increíble entre Francia y Alemania. En 1912 estuvieron a punto de ir a la guerra. Pero en 1914 la gente estaba, bueno, ya hemos tenido muchos simulacros, casi vamos a la guerra. Y si vamos a la guerra, ¿qué importa? ¿Sí? Un poco estaban así. Y fíjate una cosa también hiper interesante. Todo el mundo, los analistas económicos del momento, que nos equivocamos siempre, siempre para el futuro, decían, la guerra... Si no, no tendríamos chamba. Sí, no, es claro que no. De hecho, en una sociedad ideal los economistas no existimos. Bueno, ¿qué hacen los analistas de la época? Los analistas de la época dicen, bueno, ¿cuánto va a durar la guerra? Va a durar hasta que se acaben las reservas de oro. Fijaros qué dentro tenían en la cabeza el patrón oro y el dinero y la capacidad de actuación de los estados, la chaqueta de fuerza que era el patrón oro para los estados de antes de la Primera Guerra Mundial, que los analistas económicos decían, la guerra la van a ganar, la va a ganar Inglaterra y la va a ganar Francia. ¿Por qué la va a ganar Inglaterra y Francia? Porque tienen más reservas de oro. Y como tienen más reservas de oro, van a ser capaces de aguantar más tiempo el gasto militar. Gravísimo error. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó en caer el patrón oro? Desde que inician ¿qué fue? En julio, vamos, con esta fecha, en 1914, en agosto fue. Tardó una semana. En una semana se cayó todo el patrón oro de todo el mundo. ¿Por qué se cae el patrón oro? Porque hay que gastar. ¿Y qué es el patrón oro? Una forma de evitar el gasto. El patrón oro es una forma que te están diciendo, el Estado no se puede endeudar, y no se endeudaba. El Estado no puede monetizar deuda, y no la monetizaba. Y el Banco Central solo está ahí para descontar esas letras de cambio que veíais antes. Esto es una teoría un poco más larga de explicar y más compleja, pero solo está como una especie de prestamista de última instancia del sector privado con unos títulos de crédito muy, muy concretos. Una cosa un poco más larga de explicar, que no importa tanto ahora, pero el rol del Banco Central es súper secundario, súper secundario, y va en automático el patrón oro. Una semana de guerra y se acabó el patrón oro. Todos los países salen por las buenas o por las malas del patrón oro y empiezan a hacer ¿qué? Empiezan a monetizar deuda, lo que hacemos ahora, básicamente. ¿Qué quiero gastar? ¿Y qué es lo que hago? Pues mando al director del Banco Central, lo siento aquí a un lado mío, mando aquí al director de finanzas, lo siento aquí a mi otro lado y le digo, ministro de Finanzas, por favor, emita usted muchos bonos. Y director del Banco Central, por favor, usted cómprele todos esos bonos. ¿Sí? Y ahora me da usted a mí le da usted a él el dinero y yo me lo gasto. Hay detalles, ¿no? Exactamente de cómo funciona la monetización y todo, pero a grandes rasgos es esto. Claro, para hacer eso, si dejas el patrón oro abierto, si dejas la ventana de cambio abierta, si dejas que la gente llegue con sus libras al Banco Central y dame mi oro, pues el oro se acaba en 2 segundos, porque no está en ningún lado, porque te lo has gastado en material de guerra. Entonces, ¿cómo se paga la inflación? ¿Cómo se paga la guerra? Con inflación. Hay más o menos estimaciones de cuánto pagan los impuestos en la Primera Guerra Mundial. En el país que más pagan los impuestos cobrados a la gente es en Inglaterra, en Reino Unido, un 20%. En Austria, en Alemania, 0%. Se pagó todo con financiación monetaria. Claro, ¿dónde hubo las hiperinflaciones? En Alemania un poquito más tarde, ¿vale? Pero y en Austria.
Y bueno, No sé si te he contestado la sí, sí, pregunta. sí, sí, muy bien, muy bien. Y más bien, o sea, el otro tema es, ya existían reservas fraccionales, entonces ya existían sustitutos de dinero circulando. Entonces, por qué no esos sustitutos de dinero por qué tuvieron que suspender la convertibilidad durante la guerra, que fue lo que finalmente eliminó el patrón oro, cuando podrían haber simple y llanamente seguido inflando con sustitutos de dinero? Es decir, ¿por qué es que la gente no tuvo la misma inclinación de ir al banco y por qué no suspendieron la convertibilidad cuando habían expansiones de sustitutos de dinero antes de la guerra? O sea, pasó algo psicológicamente en términos de que la gente pensó que la guerra se iba a financiar con deuda y en consecuencia ya no creo ni siquiera en el sistema actual. O sea, por qué no sucedió antes si es No, que de ya hecho, había fíjate sustitutos que de es al dinero contrario. Lo circulando? primero que pasa, una cosa también apasionante, lo primero que pasa en los primeros días de la guerra es que la libra esterlina no se deprecia, la libra esterlina gana valor, pero mucho, no un poco de valor, gana mucho valor. Luego lo perdería. Pero los primeros impases de la guerra es una huida hacia la seguridad. Lo mismo que pasa ahora. ¿Qué pasa ahora cada vez que hay algo muy grave en el mundo? El dólar gana valor. ¿Por qué gana valor? Porque se considera un valor refugio. Entonces la gente dice, uy, hay un problema en donde sea. Entonces, pum, rápidamente todo el mundo, los ahorros que los tenía en mercados emergentes, no, vende todo lo que tengas en mercados emergentes y vete al dólar, rápido. Yo sé que el dólar no es la mejor moneda y lo que queráis, pero en el mundo monetario actual el tuerto es el rey. Pues en el momento era la libra. Entonces, un montón de gente cuando salta la guerra se va todo el mundo a la libra. Y la libra, pum, pega un bote de valor increíble. Los banqueros ingleses, tan suyos ellos también, todavía miran por encima del hombro a los de Nueva York y dicen, "Ey, le vas a tener que dar un préstamo a estos pobres porque su dólar se está yendo al suelo". Lo curiosamente es al revés. La confianza en el Banco de Inglaterra es absoluta. Solamente después de meses de hacer estas trampitas con el ministro de Finanzas y con el Banco Central es cuando la depreciación monetaria de la libra empieza en el mercado a notarse. Y cuando empieza en el mercado a notarse, pasa algo que los economistas monetarios tendemos a también anticipar un poquito, y es que pierdes la confianza en la moneda rápido. Y cuando pierdes la confianza en la moneda, se te genera un doble problema. Por un lado, el exceso de emisión devalúa la moneda, y por otro lado, la falta de confianza tira para abajo la demanda de moneda. Por los dos lados tienes una depreciación monetaria ya acelerada. Esto es lo que pasó en toda Europa en ese momento. Luego, no, más bien la gente reaccionó, la gente confiaba en la libra. De la guerra anterior más o menos no salieron mal, de las guerras napoleónicas más o menos salieron ahí de pie. Y durante mucho tiempo no hubo convertibilidad y no se depreció tanto la moneda. Confiaban mucho los ingleses en su banco. Confianza evidentemente mal depositada. Y la libra esterlina persiste. O sea, si miramos a los derechos especiales de giro en el del Fondo Monetario Internacional, que supuestamente es una moneda representativa del comercio internacional, cuando se introdujo el yuan en los derechos especiales de giro, la moneda que perdió más peso de lejos fue la libra esterlina. Y la libra esterlina, sin embargo, su representación en los derechos especiales de giro sigue siendo extremadamente mayor de lo que es verdaderamente en comercio. ¿A Sí, qué sí. le ascribes eso? O sea, entiendo en 1914 flight to quality, pero hoy por hoy, ¿por qué sigue siendo la libra esterlina una referencia cuando no tiene ese peso en el comercio mundial? Sabe Dios, se venden bien fuera o algo así, o el peso de la historia. Durante mucho tiempo la libra esterlina se mantuvo en el imaginario popular como la gran moneda. De hecho, cuando se vuelve, después de la Segunda Guerra Mundial, ya hemos hablado de la primera, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo el jaleo monetario que hay, después de toda la Segunda ya guerra, que más o menos entendió todo el mundo que el excesivo castigo a Alemania en la primera y además el excesivo castigo monetario y los convulsos años 20 no funcionaban, tenemos que volver a una moneda dura. Más o menos este es el consenso internacional después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué piensan? Piensan en dos monedas. Piensan en el dólar, que claramente era ya el rey del mambo, pero la segunda moneda en la que piensan es la libra esterlina. No, las dos monedas van a ser la base del sistema monetario mundial. Hoy, cuando estudiamos el sistema patrón dólar, patrón oro dólar o el sistema de Bretton Woods, que nace en 1914, tendemos a pensar que desde inicio solo estaba el dólar en el pico, era oro vinculado al dólar y el dólar vinculado al resto de monedas. Este era así, un poco jerárquico el sistema monetario, pero en un inicio no estaba pensado así. Estaba la libra ahí y no tenía sentido ya. Ya no tenía poder el Reino Unido.
una devaluación en el año 47, 3 años después, los quitó de en medio. Dijo, ya, estos pobres no pueden. Y en el siglo XXI, pues imagino que lo que queda simplemente es la historia, ¿no? Como decía a veces también Bernanke, creo que era, ¿no? Decía, ¿y por qué tienes oro en el Banco Central? Pues yo qué sé, decía, pues por historia. Pues supongo que, bueno, se van revisando esas cosas, pero quizás geopolíticamente tiene más importancia de la que tiene económicamente, no sé. El caso es que Reino Unido ya no pinta tanto en el mundo y la libra tampoco, claro. Entonces estarás de acuerdo conmigo que es una buena inversión sobrevender la libra. Es decir, especular en contra de la libra a mí me parece una de las largas tendencias financieras porque no tiene a dónde ir la libra. Sí, en el patrón oro clásico la libra estaba 4,86, eran $4,86 la libra, ¿no? Y era el gran tipo de cambio porque eran los dos grandes centros monetarios y financieros y comerciales del mundo. Hoy están aquí a 1,5. Desde entonces ha ido de 4,5 a 1,5. Quiero decir, desde entonces la libra se ha depreciado una barbaridad. Hay gente que dice, bueno, pero es que la libra todavía vale $1,5. Ya, pero ¿cuánto valía hace 90 años, 70 años? Sí, sí, sí. Sí, pero va en desuso, va en desuso. Va en desuso, sí. Exactamente. Y hablando de eso, ya llegando entonces al siglo XX y pasando, existen varias monedas en el mundo. ¿Nos puedes hablar un poco de las zonas monetarias óptimas y dónde piensas tú que va el futuro monetario? Uf, aquí es O donde eso no los es parte de la historia. no, Eso claro, claro, ya es divinación. aquí es donde los economistas nos equivocamos. Yo creo que a corto plazo el mundo es dólar y va a seguir siendo dólar. Y no creo que haya mucha alternativa a él. Un economista monetario que me gusta mucho está hablando de la vuelta a la moneda dura. Y esa vuelta a la moneda dura va a pasar por respaldar la moneda, no con deuda, que es lo que hacemos ahora mismo. El respaldo de las monedas de facto es la deuda pública. Por eso cuando la deuda lo hace muy mal y se degrada la deuda, típicamente va casi siempre de la mano de una gran inflación. En casi todas partes del mundo ha tendido a ocurrir así. Pero este economista monetario lo que dice es las monedas que empiecen a respaldar su emisión con commodities, típicamente él habla evidentemente de oro, pero con algún otro tipo de commodities van a ser las que van a tender a prevalecer en el futuro. Esa es una visión que no sé qué pensar de ella. Y la siguiente, pues evidentemente es Bitcoin. A mí no me parece, no sé si va a llegar a ser dinero y todo esto porque hay muchos detalles aquí, pero me parece una forma genial de escaparte del control monetario del resto del mundo. Me parece una forma genial de intercambiar eh, fuera del radar de los estados y una forma buena de mantener, si bien no el anonimato, porque en Bitcoin no es exactamente anónimo, sí poner un logo, una personalidad encima de ti, y si esta personalidad pues no la expones, tú no te expones con ella. Bueno, ya voy a regresar a un par de preguntas, pero tenemos una de los que nos están siguiendo. Edwin Yabo nos dice, gracias Daniel por la charla. Tengo una pregunta. ¿Cuándo aparece el sistema de banca fraccionaria? Eh, detalle, a mí me parece que aparece tan pronto como la propia banca. Napoleónicas, ¿no? ¿El qué? ¿No fue más o menos en las guerras napoleónicas, un poquito después? Pues estoy seguro que es antes. Yo sé que los Medici tienen lo que... Yo es que no me gusta ni el propio nombre de reserva fraccionaria. Porque al final, ¿qué hacen los bancos? Los bancos son varias, o un banco son varias intermediaciones financieras por un solo agente. ¿Qué intermediaciones financieras hacen los bancos? La primera, que quizás la más antigua, son lo que se llaman las aceptaciones. ¿Qué es una aceptación? Es el CDS moderno. A ti que te gusta, tú que has estado trabajando ahí. Un CDS es una especie de seguro de impago. Lo que hacen los bancos, ¿alguien ha leído El Conde de Montecristo? Bueno, pues o si habéis visto la peli del Conde de Montecristo o habéis leído el libro, sabéis que Gerard Depardieu o el Conde de Montecristo está viajando por media Europa y está viajando con unos papeles. Fijaros, el Conde de Montecristo, que es siglo XVIII, si no estoy mal, o XVII, XVIII, ¿verdad? El tipo está viajando por medio mundo, por medio mundo, vamos, por toda Europa con unos papeles, con su tarjeta de crédito del momento. ¿Qué es lo que hace? ¿Con qué viaja exactamente? Lo que viaja es con un título de crédito de un banco que dice que está aceptado por el banco. ¿Qué significa aceptado por el banco? El banco está asegurando el pago. El Conde de Montecristo viaja fuera y nadie conoce al Conde de Montecristo. Entonces, ¿quién va a aceptar un título de crédito del Conde de Montecristo?
nadie lo va a aceptar. Pero si es el banco del conde de Montecristo, los títulos de crédito se aceptan. Entonces, el banco, el conde de Montecristo consigue pagar con sus papeles gracias a tener las aceptaciones bancarias. Esa es la primera gran intermediación financiera que hacen los bancos, que típicamente lo hacen los bancos mercantes, para que los comerciantes tengan crédito en otras partes del mundo. Entonces vas con tu banco y tu banco que conoce es el banco de allí, automáticamente te da crédito. La segunda gran intermediación financiera es el depósito, la seguridad. Necesito la seguridad para mis fondos. ¿Dónde dejo? No he hablado de esto, pero la banca inglesa, sobre todo la banca inglesa, se genera con los banqueros Goldsmith, con los banqueros joyeros. ¿Por qué los joyeros? Pues porque los joyeros ya tenían una cámara, un lugar donde guardar su mercadería, que es el oro y la plata, o los metales preciosos, y las piedras preciosas, pues ¿con qué lo dejo? Con este que ya es un especialista. Y la tercera es el descuento de letras, el que no me ha dado tiempo a hablar, que necesitaba otra media hora para hablar, pero el descuento de efectos comerciales se puede llamar en la actualidad, o quizá de factoring, algunos lo pueden conocer así, ¿verdad? Pero bueno, la letra de cambio sigue existiendo hoy en día. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues el descuento de letras es una mercancía que ya se ha vendido, un intercambio comercial que ya ha ocurrido, un título de crédito con características monetarias que sirve para hacer un pago, un comerciante que tiene un título de crédito que dice en 3 meses me van a pagar por esta mercadería, y una capacidad que tenían y que tendían a circular estos títulos de crédito entre mercaderes. Entonces yo tengo aquí un título de crédito que dice que este otro señor, que es muy conocido en el tráfico mercantil en esta comunidad, me va a pagar. ¿Me lo aceptas como pago? Y usualmente, si tú lo conoces a él, lo aceptas como pago. Eso es un pago por compensación y tú lo puedes meter a otra persona. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos dicen, bueno, yo lo que puedo hacer es adelantar este dinero que va a terminar siendo pagado por el primer comerciante y te lo puedo adelantar yo. O cualquier persona lo podría adelantar. Entonces, son 3 tipos de intermediación financiera especializada y típicamente cuando se unen los 3 en un agente, tienes un banco. Entonces, ¿por qué digo que dónde empieza la reserva fraccionaria? En ningún momento y siempre. Es el negocio bancario. Me encantó la respuesta. Ahora, y hablemos un poco del sistema monetario ya del siglo XX. En el siglo XX empieza, o luego de la cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, se crea, no voy a entrar en la historia del tema, pero se considera necesario crear un sistema llamado Bretton Woods, 1944. ¿Tú crees que Bretton Woods o las ideas de Bretton Woods, tal vez no la implementación per se, era una buena idea? ¿Pudo haber funcionado en algún momento Bretton Woods? Pudo haber sido peor. Podían haber hecho caso a Keynes, que quería crear un banco mundial. Bueno, de facto crearon un banco mundial que no es un banco mundial. El Banco Mundial es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es otra cosa que no es un banco mundial. Pero bueno, crearon una especie de banco mundial, pero que es solo para estados. Querían crear un banco mundial, un banco de bancos centrales. Eso era lo que quería crear Keynes. Por suerte o por fortuna, no le hacen caso a Keynes y le hacen caso a un espía soviético, que no sé qué es peor. A un tipo que se llama Harry Dexter White, que, bueno, si lo conocéis, es una historia genial, pues una historia de espías, no sé, esto o sea, tiene de todo, ¿no? Es muy apetecible para hacer pelis. Entonces, lo que terminan creando, lo que terminan dándose cuenta es que Estados Unidos ya tiene las reservas. Estados Unidos, además, no ha sido destruida y es la única, posiblemente la única gran potencia industrial que queda en pie. Entonces dicen, ya tienen las reservas, ya tienen el potencial y el poderío económico, pues vamos a hacer una cosa, que es, en vez de vincular todas las monedas al oro, grave error, vamos a vincular las monedas al dólar y el dólar al oro. Esto genera todo tipo de problemas. El autor que mejor lo trata es un francés que se llama Jacques Rueff, que a ti te gusta mucho también, Gabriel. Y por cierto, fue el asesor económico del general de Gaulle. Del general de Gaulle. Entonces hay un momento que de Gaulle, en el año 65, llega y dice, nos están engañando. Estados Unidos paga con billetes verdes. Y yo no quiero billetes verdes, yo quiero oro. Entonces hay una conferencia muy entretenida en donde dice, les vamos a exigir el pago en oro. Y les exigen el pago en oro. El que le está asesorando, evidentemente, De Gaulle no tenía ni idea de nada. El que le está asesorando es este gran economista francés que se llama Jacques Rueff.
¿Qué está anticipando Jacques Rueff y qué está anticipando Francia y este autor monetario? Están anticipando que están abusando de su posición de vínculo único con el oro. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está financiando la guerra de Vietnam, como financiaron la Primera Guerra Mundial. Están financiando la guerra mundial con nueva deuda. Y esa nueva deuda, pues, ¿la pueden pagar en oro, sí o no? Pues ahí empieza a haber, a finales de los años 60, empieza a haber muchas dudas. Tantas dudas que Francia va y le pide dinero. Y luego va y se lo pide Suiza. Y de hecho Nixon, cuando ya dice hasta aquí, es porque Francia ya estaba preparando un nuevo montón de dólares para que le entregaran un montón de oro. Entonces llegan y dicen, no, hasta aquí hemos llegado. Entonces Nixon rompe la ventana, temporalmente dice, no sé si habéis visto el vídeo es buenísimo también, son 2 minutos, si lo podéis ver, tenéis que verlo. Temporalmente y porque nos están atacando los especuladores no están atacando a nadie, los especuladores están viendo que Estados Unidos no puede pagar el oro que ha prometido entregar. Cada billete de dólar es una promesa a entregar una cantidad de oro que se han fundido en la guerra de Vietnam. Como no hay capacidad de pagar ese oro, pues ¿qué es lo que dicen? Nos atacan. Es verdad, los especuladores los están atacando, con razón, con toda la razón del mundo. Ningún especulador ataca a nadie que sea solvente. Nadie. ¿Cuántos ataques especulativos recibió el Banco de Inglaterra hasta 1914? Ninguno. Y si lo recibe, el especulador quiebra mañana, en 2 días. ¿Por qué recibe ataques la Fed en 1970, 69, 68? Porque está en una posición muy débil. ¿Y por qué está en una posición muy débil? Porque ha monetizado un montón de deuda. Y porque si viene toda la gente que tiene dólares ahora a pedir su oro, no lo tienes. Ni tienes capacidad de conseguirlo en el corto plazo. Porque otra cosa que podría ser es, bueno, lo tengo invertido en cosas muy de corto plazo, lo tengo en... No, nada. Lo tenías invertido en deuda del Estado norteamericano a larguísimo plazo. Es imposible recuperar ese oro. Como es imposible recuperar ese oro, los especuladores se dan cuenta y lo atacan. Los otros países se dan cuenta y se lo piden. Colapsa el sistema. Cuando el sistema depende de un solo jugador, es un mal sistema, como decía Milton Friedman, ¿no? Al final, si depende de una persona, ¿qué hicimos con el sistema monetario en Bretton Woods? Hacerlo depender de un solo Estado que abusó de su posición dominante monetaria para colarnos a todos los demás una inflación que fue durísima en los años 70 y que la exportó al resto del mundo, la exportó Estados Unidos. Es interesante porque a eso, bueno, hay tantas preguntas que te quiero hacer, pero bueno, de hecho, creo que los franceses mandaron un acorazado, ¿no? Hay toda una historia de que mandaron un acorazado a retirar su oro y Valéry Destin fue puso el término del privilegio exorbitante de los Estados Unidos, que fue tremendamente abusado. Y se llevan mal se llevan mal. Históricamente, hasta los Simpson aparece que se llevan mal. Cuando aparece algo en los Simpsons es que es verdad. Se llevan mal los americanos y los franceses, ¿no? ¿Pero por qué se llevan mal? Yo, desde un punto de vista de un americano, geopolítica y todo esto que le gusta, que está ahora de moda, se puede entender. La guerra de Vietnam es una guerra de Francia. Y se la tiran ahí, bueno, se la tiran. También tú no te metes en una guerra que no te quieres meter. Pero los franceses dicen, ay, Dios mío, esto menudo jaleo se ha montado aquí en la Indochina. Échanos una mano. Y el échanos una mano es yo me voy saliendo y te vas metiendo tú. Y esa misma guerra es la que los franceses llegan y dicen, ¿sabes qué? Es tu guerra. Dame mi dinero. Entonces se puede entender que desde ese punto de vista estén enfadados entre ellos y lo que te da a ti la gana. No me importa absolutamente nada. O sea, en cualquier caso, tenía razón, tenía toda la razón del mundo De Gaulle en quejarse de eso. En otras muchas cosas no las tenía. Y tenía toda la razón del mundo los especuladores en atacar al dólar norteamericano en el año 70. Y ese discurso de Nixon, por si acaso, también lo recomiendo muchísimo, porque es como escuchar a cualquiera de los dictadorcetes de más tarde en el siglo XX decir exactamente lo mismo sobre las monedas, ¿no? Es decir, nos están atacando los especuladores y por eso se está devaluando la moneda, etcétera, etcétera. Cuando alguien es invisible es el chivo expiatorio perfecto. Exacto. Los mercados. ¿Quiénes son los mercados? Si yo le digo Francisco Zayas, tú llegas y dices, cago en la leche, ¿quién me está atacando? Sí. Pero si de el mercado, no sé, no es nadie, ¿no? Particular, entonces es fácil tirar para allá el problema. Por eso necesitamos el individualismo metodológico. Dime, entonces, en el siglo XX, y finalmente el dólar tiene un rol muchísimo más grande en comercio que en físico, en intercambio. Gita Gopinath, por ejemplo, cita que la India
comercia 8% de sus productos con los Estados Unidos, pero factura el 86% de sus importaciones en dólares. ¿Tú crees que este fenómeno va a cambiar? O sea, esta predominancia del dólar, porque ya tiene un efecto red demasiado importante, que fue lo que finalmente los gringos, los norteamericanos pudieron utilizar para hacer cada vez más hegemónico el dólar. ¿Tú crees que en algún momento va a cambiar por el efecto red el dólar, o sea, la hegemonía del dólar? Yo a corto plazo lo veo francamente difícil. Y si cambia, va a ser por un cataclismo, efectivamente. Típicamente, o sea, ¿cuándo cambiamos el patrón oro? El patrón oro no se cae paulatinamente, se cae por la guerra que hemos hablado antes, ¿no? Bretton Woods se cae cuando con otra guerra, ¿no? Entonces, bueno, si empiezas a quizá a meterte en guerras por ahí, por todos lados, a lo mejor empieza a cambiar eso. De momento, no hay otro gran hegemón en el mundo, ¿no? En términos económicos y políticos, no hay otra gran alternativa que yo vea, y yo no sé del tema, pero no hay otra gran alternativa de geopolítica, ¿no? No hay otra gran alternativa que yo vea. Y mientras no haya otra gran alternativa, pues eso está ahí. Entiendo que hay una forma de escaparse de eso, que ya lo hemos hablado antes, que es Bitcoin, que va ganando popularidad y todas esas cosas. eh, pero no sé si tanto como para ser ya ahora mismo la gran alternativa. Sí, bueno, Pero sabe Dios, ¿eh? claro, bueno, y el dólar, o sea, es a la final el valor de uso de simple y llanamente facilitar el intercambio y su efecto red le puede dar valor intrínseco a un papel que no tiene ningún valor. Es decir, va a ser difícil suplantar el efecto red que ya tiene el dólar. Sí, bueno, también, a ver, el dólar tampoco es solamente que porque todos creamos que el dólar vale, o sea, el dólar es una promesa más o menos creíble del gobierno norteamericano a devolver algo de valor cuando le presentes ese dólar o cuando quieras comprar algo de la economía norteamericana. Es una promesa muy etérea, es una promesa un poco de aquella manera, es una promesa que de repente un año tiene una inflación de un 8%, lo que significa es una promesa que en un año puede ser el 92% de la promesa del año pasado. Es decir, sí es una mala promesa, pero comparados con el resto de promesas monetarias que hacen el resto de monedas del mundo, es una buena promesa. Ya, pero al mismo tiempo está exportando su inflación y Sí, es sí, el sí, sin único ninguna país duda. en el Eso no, y mundo. no le pongo eso en duda, ¿no? Es el único país que en el mundo que puede hacer eso. Entonces, esto está generando una distorsión importante Sí, 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 de capital, ¿no? O sea, los austriacos diríamos que estamos totalmente. definitivamente en un problema No, no, de ciclo, que es como que un macrociclo económico a nivel mundial que el dólar inflacionario está creando y está creando una transferencia de riqueza importante de los países tercermundistas y todos los países que comercian con los Estados Unidos hacia los Estados sí, sí, Unidos. claro, o sea, Esta Estados Unidos injusticia exporta dólares. esa injusticia, ¿tú crees? O sea, solamente se va a corregir cataclísmicamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, no le veo o sea, la gente no va a dejar de manejar en el lado derecho o el lado izquierdo, perdón, de la carretera en Inglaterra, solamente empezando por los buses. O sea, tiene que ser todo el mundo o nadie. Y Sí, ese es, o sea, no sí. entiendo y quisiera que nos des un poco de luces en cómo va a suceder ese Va, proceso. déjame que le dé una vuelta de tuerca a lo que he comentado antes. Un término que me gusta mucho, que está de moda en los últimos quizá 10 años, es el término de represión financiera. ¿Qué es represión financiera? De la forma más amplia que se puede entender, son tipos de interés reales negativos. Entonces, no importa, bueno, no importa, sí importa, pero no importa tanto todo el valor que pierde el dólar si se compensa con un tipo de interés real positivo. Si pierde un 4% al año, ¿es un problema? Sí, es un gran problema. Si el tipo de interés está al 6%, es mucho menos problema. Es mucho más de alguna manera, indicativo de cómo de represivo financieramente es un sistema monetario el tipo de interés real que cualquier otra variable. ¿Desde cuándo se ha implementado, se ha implantado y se ha casi quedado ahí ya enfrascada la represión financiera? Desde aproximadamente el año 2009. Desde el año 2009 los tipos de interés han sido casi siempre los tipos de interés reales negativos, con pocas excepciones y bastante puntuales, en las principales áreas monetarias del mundo, no digo en todos los lugares. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que hay un incentivo a que salgan alternativas. ¿En qué año aparece Bitcoin? Más o menos. ¿Os suena al año? Pues aparece por ahí, ¿no? 2008, 2009, no sé exactamente, pero por ahí se empieza a popularizar mucho, 2012, bueno, mucho. ¿Por qué hay una alternativa de repente?
Pues hay una alternativa porque hay una represión financiera. Única y exclusivamente, no sé si única y exclusivamente, pero principalmente por eso. La represión financiera puede tomar más caras, puede tomar las caras de no gastes en esto que no me gusta, ¿no? Como si fuera las CBDCs, que hay mucho miedo con eso, ¿no? Porque ya la represión financiera ya no solamente es de poder adquisitivo, sino de capacidad de gasto. ¿Dónde gasto? ¿Dónde puedo llegar a gastar? Y hay miedo, creo que justificado, a que tu monedero estatal te bloquee algunas opciones. Hay miedo. CBDC son Central Bank Decentralized Eso, Currencies, por si eso, acaso. sí, probablemente supuse que lo sabíais, pero perdón, sí, es la moneda, es que me da cosa llamarlo criptomoneda, porque no tiene nada de cripto, porque la propia Unión Europea te dice, no, si te voy a ver qué gastas, o sea, si no, si, va a ser, te dicen una cosa y la contraria, ¿no? En sus documentos dicen, va a estar sujeta a la ley de protección de datos. ¿Sí? Hasta que les dé la gana. Pero también queremos evitar el blanqueo de capitales y las drogas y todo eso, ¿no? Entonces también vamos a tener que vigilar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué vas a hacer exactamente? No me lo estás contando muy bien. Eso es otro tipo de represión financiera. La represión financiera conlleva alternativas. Y cuanto más fuerte hay, más incentivos hay a que aparezcan alternativas. Y la Fed se está dando la vuelta, ¿eh? Esto yo lo estoy viendo clarísimo en los últimos documentos que está sacando. La Fed tenía tantas ganas como el Banco Central Europeo de sacar la moneda digital. Se está quedando casi solo el Banco Central Europeo en esas grandes áreas monetarias, porque algunas ya lo tienen, se está quedando prácticamente solo en implementar la moneda digital. La Fed ya ha dicho, sí, vamos a seguir explorándolo, vamos a meter más programas de pilotos, pero aquí vienen. Entonces vamos a tener vamos a tener otro, el otro día decía que no hay muchos experimentos económicos en el mundo, vamos a tener otro, que es en Europa una moneda digital con represión financiera y en Estados Unidos no. Lo cual no me hace, yo creo que es un sinsentido decir que es una moneda descentralizada que la emite un banco central, ¿no? Es una locura. Ahora, dime, ¿cómo ves tú, o sea, si bien el advenimiento de Bitcoin ya? Ok. Una última pregunta. ¿El oro sigue siendo la reserva monetaria, la segunda reserva más grande del mundo? Bitcoin no es nada comparado con eso. ¿Por qué no regresa el oro en vez de Bitcoin? El oro tiene ventajas e inconvenientes. Yo soy un gran apasionado del oro, me encanta el oro, pero creo que tiene problemas. Y el principal problema es el que ya sufrió el propio oro. El oro tiene economías de escala, no sé si todavía las debe, yo creo que sí las tiene, economías de escala en su almacenaje. Tener una bóveda más grande por unidad de oro es más barato que tener una bóveda más pequeña. Si tiene economías de escala en el almacenaje, cuando lo almacenamos centralizadamente es más eficiente. Pero eso conlleva que donde está centralizado, ahí llego yo con un ejército o con una panda de gamberros y te lo quito y me lo quedo. Tener mucho oro en casa es peligroso. Lo dejo en el banco, pero el banco ¿dónde lo deja? En otro banco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que tiende a tener una centralización de las reservas. El patrón oro es típicamente un sistema donde ya no circulaba el oro. En el patrón oro circulaba poco oro. Lo principalmente que circulaban eran estas monedas fraccionarias pequeñas que os he contado antes de plata y circulaban billetes. Claro, ¿queremos volver a eso? ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé, porque tenemos unos estados que no tienen demasiado, igual que no te quieren dejar gastar en lo que a ti te dé la gana, pues ¿cuánto tiempo tardan en ir a tu casa, pegar una patada a la puerta y decir dónde tienes el oro? O a tu banco decir que el oro ya no es tuyo, que es bueno, que por el bien común vamos a dejar el oro en una bóveda común que voy a gestionar yo. No, Interesantemente, el Bitcoin no es así. minamos el oro de la tierra para simplemente volverlo a poner debajo tierra. Eso creo que decía Milton Friedman. Esa es Y una está cosa. bien hecho eso. Oye, Dani, quisiera agradecerte y quisiera volver a decirte que realmente estoy muy entusiasmado con leer tu libro, así que por favor no dejes ese proyecto porque ese libro lo quiero leer y necesito una copia Idealmente está en firmada. septiembre, Bueno, pero madre de Dios. te voy a estar, desde septiembre te voy a estar llamando diario. Muchas gracias a todos y gracias Gabriel y Gonzalo y a las Hespérides y a todos los que nos estuvieron aquí. Una excelente charla de uno de los mejores economistas monetarios que yo conozco. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias. Gracias por las preguntas. ¿Qué? ¿Te gustaron las preguntas? Sí, 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 sí. Yo hubiera imaginado que tú querías hablar más, pero... No, tú eras de la estrella completamente. O sea, y además, o sea, Talibán.
¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo va? Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Está muy bien. Sí. Bueno, Bueno, hablemos. sí, tenemos que aprovechar para hablar. Se está grabando, pero tenemos que hablar de TBD y tal, ya sabes. Sí, se está grabando. Así Muy que bien. quizá no es el momento, pero sí, tenemos que hacer ya pronto reunión y seguir con ello. Bueno, perfecto. Un Me alegro de abrazo. verte y también ya sabes lo que te dije. También me gustaría que pronto lo de otro.